bibliomanía. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Me encuentro ante la isla de Santipetri. Lo que hoy son unos simples restos de una estructura militar fue en tiempo uno de los lugares más sagrados de la antigüedad, el gran templo de Melcar o templo de Hércules, al que acudían gentes de todo el Mediterráneo antiguo a su oráculo, a conocer su futuro, como fue el caso de Julio César o el gran Adriano. El templo de Melcar nos habla de la presencia fenicia al sur de Iberia, presencia fenicia que fermentaría la población autóctona para dar lugar a Tartesos. Este Tartesos, esta presencia fenicia, tuvo su corazón en la bahía de Cádiz. Gadir. Gadir, Geriono Tartesos, nombres míticos de resonancia tan alta como Ítaca, Troya, Tebas o Delfos. El mapa de la antigüedad tenía en ellos sus pilares, su non plus ultra. En la tierra del poniente moría el sol y nacía el océano tenebroso. En el confín había un misterio. Por eso, los pueblos del oriente mediterráneo situaban aquí las Hespérides. En el occidente estaban la Promisión, las puertas del Hades y el estaño. En torno al año 1000 a.C., un grupo heterogéneo de gentes del mar, comerciantes y aventureros, comenzó a establecerse en la península ibérica. El investigador británico Barry Cunliffe nos invita a ver el mapa del Mediterráneo orientado hacia el oeste, para que nos hagamos mejor a la idea de las dificultades y paisajes que se encontraron los primeros colonizadores que buscaban el Atlántico. Un punto de vista que nos puede ayudar a comprender mejor esas grandes expediciones en busca del sol poniente. Curiosamente, las fechas más antiguas de los asentamientos fenicios, de estos comerciantes que procedían de la actual costa del Líbano, pero también de Chipre y otros lugares del Mediterráneo oriental, se hallan en la zona de Huelva, y no en Almería o Granada, las primeras costas peninsulares que se otean al llegar por Alborán. Además de en el Mediterráneo, estos navegantes se establecieron por toda la costa atlántica de la península, como hemos podido comprobar en Lisboa o las Rías Gallegas. Estas son las cronologías más antiguas confirmadas actualmente. Los navegantes orientales parecían tener claro su objetivo, lo que no es extraño, ya que las relaciones entre los dos flancos más alejados del Mediterráneo están documentadas hace 5000 años, quizás más. Los llamados fenicios se establecieron en lugares como Varia, dejando su arquitectura funeraria en hipogeos como estos. O en Sexi, donde pueden verse estas cuevas funerarias de Puente Noy, en la actual Almuñécar. Málaga, Malaca, con su doble asentamiento y su muralla. Alcorrín, controlando el estrecho. Las propias cuevas de Gibraltar. Todo el litoral andaluz está plagado de los puertos fenicios y de gentes llegadas desde los confines del Mediterráneo. Con ellos llegaron las nuevas ideas. El urbanismo moderno y una nueva religión, encarnada en Melcar, son algunas de ellas. El descubrimiento en Málaga de la llamada Tumba del Guerrero confirma ese melting pot mediterráneo, esa mezcla de culturas que alumbró soldados como este, de clara impronta corintia, pero que fue enterrado en una tumba fenicia. De entre todas las fundaciones cananeas, una ha pasado a la posteridad con la fuerza de Alejandría, Roma o Troya. Hablamos, cómo no, de Gadir. ¿Estaba Gadir en la actual ciudad de Cádiz? Me encuentro en La Caleta, el corazón sentimental de Cádiz, de la bellísima y antigua ciudad de Cádiz. Pero además de ese valor de postal paisajístico, de arena dorada, de piedra, cerrada por los castillos de Santa Catalina y San Sebastián, La Caleta era el punto donde desembocaba el canal que separaba las dos islas que componían la primera, Gadir Fenicia, Eriteia a mi izquierda y Cotinusa a mi derecha. El mundo fenicio y tartésico en general de la bahía de Cádiz tienen varios lugares
muy emblemáticos, pero sin duda ninguna la caleta brilla con luz propia entre todos ellos. Tartesos y fenicios, quizás las dos caras de una misma moneda. Juan, si la caleta es importante hoy sentimentalmente para los gaditanos actuales, tuvo que ser igual de importante casi este lugar para los antiguos fenicios. Decían que tenían templos importantes. ¿Dónde se ubicarían estos templos? Pues en principio, según lo que sería la bibliografía tradicional, tendríamos el templo de Baal, Amón, Saturno y Cronos, es decir, el Cronion, donde está situado hoy día el castillo de San Sebastián, y en el otro lado, en la punta del nao, se sitúa tradicionalmente el templo de Astarte o de la Venus Marina, aunque últimamente hay científicos o hay historiadores que lo están colocando en la isla de Coitinusa. Dos templos que fueron importantes no solo aquí, sino para todo el Mediterráneo occidental. Efectivamente, de hecho son representaciones o son dioses que se encuentran en todo el Mediterráneo y allí donde iban los fenicios pues iban con ellos, pero que además en épocas romanas y en diferentes épocas lo que hacen es asimilar esas deidades y continúan el tiempo. Tanto es así que los restos que aparecen en el castillo de San Sebastián empiezan en el siglo VII y no paran hasta el siglo II después de Cristo. Las fuentes hablaban de ese Gadir, aunque su huella material no era tan evidente. Las fuentes clásicas siempre nos hablaron de la fundación de Gadir en torno al año 1000 a.C. Se habían encontrado a lo largo de los siglos pues diverso material, necrópolis, féretros. Sin embargo, la ciudad en sí no aparecía. ¿Por qué? Pues porque lógicamente se encontraba bajo el casco urbano actual, que está muy densamente urbanizado. En el año 2006, al irse a construir el Teatro Cómico, al excavar, saltó la sorpresa, una excavación por cierto formidable porque se supo integrar el yacimiento y mientras se excavaba se continuaba la construcción, un ejemplo de buena actuación arqueológica. Apareció este yacimiento donde en la parte más antigua se pudo confirmar con toda claridad una datación del siglo IX a.C., que venía a confirmar pues lo que las fuentes ya nos decían, esa fundación antiquísima de la primera Gadir fenicia. ¿Qué nos dicen estos restos sobre la fundación de la primera Gadir fenicia? Es lo que hacía falta que apareciera, parte de la trama urbana de la fundación de Cádiz. Son viviendas que están relacionadas entre sí porque forman parte de esa trama urbana. Viviendas adosadas y siempre de ámbito doméstico. Hasta ahora los restos más antiguos que se han localizado y que forman parte de los restos que hemos encontrado aquí, datación absoluta, final del siglo IX a.C. Por tanto, coinciden con las fuentes clásicas, estamos hablando de un primer Gadir muy antiguo. Prácticamente, y que perduraría en el tiempo hasta mediados del siglo VIII, que empezamos a ver cambios. ¿Se nota en la gran crisis del siglo VI a.C. que afecta a todo Tartesos también en la Gadir fenicia? Llega a verse que comienza con una retracción, abandonos de ciertas zonas, y hasta mediados del siglo VI tenemos urbanismo en mayor o menor medida, pero a partir del 550-540 sí vemos un abandono físico en esta zona de Eritrea. La mezcla de poblaciones locales y tirias se demuestra claramente en la genética de este hombre, cuyo cadáver se encontró in situ durante la excavación. Se ha reconstruido virtualmente. Sabemos que su madre era de origen peninsular, mientras que su padre procedía de la costa oriental del Mediterráneo. Pasear por Cádiz es un auténtico deleite para los sentidos, una ciudad bellísima. Pero a las ciudades hay que pedirle como a las personas, que no solamente sean hermosas por fuera, sino sobre todo por dentro. Y este principio se cumple totalmente en Cádiz, porque más allá de esa belleza de sus plazas y sus calles, oculta en el subsuelo todo un tesoro arqueológico. Vamos a conocer, por ejemplo, ahora algo recientemente descubierto, como son unos antiguos muelles fenicios. El pájaro azul, además de tener nombre de café de Casablanca, de la película, alberga en su interior un vestigio arqueológico del mayor interés para descifrar Gadir. Los trabajos de los arqueólogos ponen una fecha clara al yacimiento. Lo más interesante en este caso es que el descubrimiento de las primeras estructuras portuarias de la ciudad de Gadir son del siglo III, con lo cual se relacionan con el mundo púnico de Cartago y además también dentro de lo que sería el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, lo que tenemos es un lienzo murario de lo que sería la cortina del muelle, junto con una bajada para poder subir los barcos, con lo que se llama una surtida, y lo que pensamos que es un posible dique seco. Como está vinculado a la Guerra Púnica, podría ser un puerto militar o pesquero o mercante. Puede ser todas esas cosas, pero teniendo en cuenta el contexto, en este caso temporal, pues hay que relacionarlo también con ese momento.
Nosotros desde la universidad vinimos una vez que se había concluido ya la excavación para intentar corroborar la fecha que habían dado los arqueólogos. Hicimos un pequeño sondeo bajo la zapata del muelle para comprobar con los materiales esas dataciones. Hemos mandado también muestras de carbones para obtener dataciones radiocarbónicas y los resultados pues, son los esperados. El muelle lo podemos fechar perfectamente hacia finales del siglo II, en plena guerra púnica. Cuando hablamos de la Gadir fenicia y púnica, hay que pensar en una ciudad pequeña. En la actualidad, los restos hallados se concentran en unas pocas calles del centro histórico. Actualmente, se están extrayendo materiales fenicios de este edificio de la calle Sagasta. El Gadir fenicio se va revelando, poco a poco. El Museo Arqueológico de Estambul tiene una de las colecciones más importantes del mundo de sarcófagos fenicios. Tallados en diferentes materiales, constituyen una colección de extraordinaria importancia. Pueden disfrutarse junto a los monumentales sarcófagos de época imperial romana. Aquí se entiende bien la idea de panteón familiar, de veneración de los ancestros. Al otro lado del Mediterráneo, en el Museo de Cádiz, se custodian dos grandes sarcófagos con una historia muy peculiar. El descubrimiento del primero de ellos, en 1887, puso a los fenicios en el libro de oro de la historia peninsular. Para conocer la cultura fenicia resulta imprescindible visitar el Museo Arqueológico de Cádiz, que alberga piezas excepcionales. Pero más allá de la calidad de estos restos arqueológicos, me comentan que también están envueltos en historias curiosísimas y hermosas que vamos a conocer durante nuestra visita. La colección que vemos aquí de arqueología fenicia pues nos habla precisamente de una ciudad, de un entorno rico, muy próspero, no solamente en la propia ciudad, sino en todo el entorno de la bahía, ¿no? Porque a través de los restos que han llegado hasta nosotros, incluso, ¿no?, a pesar de las dificultades históricas de un lugar con tantísima ocupación y reocupación en el tiempo, pues aún así han llegado muchos restos que nos hablan de esta época, desde los primeros momentos que tengamos documentados hasta ahora, ¿no?, a partir del siglo IX a.C., hasta prácticamente que la ciudad, ¿no?, se convierte o se transforma, ¿no?, también en una urbe dentro del Imperio Romano, igualmente rica, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el yacimiento que tendría un diálogo tú a tú, o que formaría realmente una unidad más cercana con Gadir? ¿Doña Blanca? Por la situación, ¿no?, que tiene la propia ciudad de Doña Blanca, por la situación de Gadir, en la que bueno, nos damos cuenta que prácticamente habría un contacto visual, ¿no? Y es difícil pensar que en esta época ciudades tan cercanas funcionasen de una forma autónoma y sin considerar y sin tener en cuenta una estrecha relación con las otras ciudades, posiblemente desde el origen y la fundación de ambas. Una cosa me llama mucho la atención y que confirma ese carácter cosmopolita, ¿no?, de aquella antigua Gadir, es la mezcolanza de culturas que se percibe, ¿no? Tienes una pieza que es espectacular, el melcar egipciaco. ¿Cómo es posible que exista un melcar con unos símbolos egipcios en Cádiz? Un lugar de llegada, de partida, de encuentro, ¿no?, una conexión entre el mundo oriental y el mundo occidental, pues era inevitable pues que se cruzasen infinidad de culturas y de personas, ¿no? Que esta iconografía del mundo egipcio pues estuvo muy extendida por diversos enclaves, ¿no?, de la mano precisamente de los fenicios, ¿no?, que tomaron prestada, por así decirlo, esta forma de representación por el propio carácter que tenía también, ¿no?, el carácter vinculado a la realeza, a la divinidad, ¿no? Encontrarnos estas estatuillas aquí, estatuillas que proceden del entorno del islote de Santipetri, y que se ha puesto en relación desde prácticamente el hallazgo de estos objetos con la presencia allí del templo de Melcar, ¿no? Tengamos en cuenta que la relación, ¿no?, que desde que tuvo la costa sirio-palestina, todas las ciudades fenicias con el mundo egipcio, fue muy estrecha desde unos cuantos siglos atrás, ¿no?, en los lugares de origen, siendo los puertos fenicios el puerto natural de entrada de muchas de las mercancías que llegaban del delta del Nilo y luego de muchas mercancías que también tenían como destino, ¿no?, la corte de los faraones. La historiografía del Museo de Cádiz es rica y compleja. Hablamos un poco de ella con Manuel Parodi. Vamos a bucear un poquito en el origen de este Museo Arqueológico de Cádiz, que tan buena colección fenicio-púnica alberga.
tiene su origen en 1893, cuando en torno a esa piedra de toque, nunca mejor dicho, lo de piedra que fue el sarcófago antropoide masculino, se generó una, hoy llamaríamos sinergia, una corriente de simpatía y de voluntad que terminó dando como resultado la constitución del entonces Museo Arqueológico de Cádiz. Es un hallazgo casual, unas obras que se están llevando a cabo en 1887 para acondicionar el solar que sería de una exposición marítima internacional que efectivamente se celebró. Una pieza absolutamente única y que de golpe y porrazo sitúa la luz del mundo fenicio púnico en el remoto occidente ultramediterráneo gaditano, en la proyección atlántica de ese mundo fenicio y fenicio púnico, y supone la constatación material de todo lo que se había sabido desde la Ilíada, ¿no? de las navegaciones fenicias en Occidente, pero hecho evidencia majestuosa, podría decirse. Ya hubo quien entendió que si existía el masculino, debería también aparecer el femenino, y al final apareció. Así es una historia centenaria que media, ese siglo que media entre 1887, la fecha de aparición del masculino, y 1980, la fecha de aparición del femenino. Una historia centenaria que además tiene jalones personales, personas que propugnaban la existencia de una paredra del sarcófago masculino. Una de esas personas que estuvo muy atenta a la posibilidad de que existiera esa pareja femenina del sarcófago antropoide masculino fue Pelayo Quintero de Atauri. ¿Y dónde apareció el sarcófago femenino? Aparece precisamente en el solar donde se ubicó la casa llamada La Quinta de Pelayo Quintero en Cádiz. Aunque parezca extraño, los restos mortales hallados dentro del sarcófago femenino no se habían estudiado a fondo. Una investigación reciente ofrece datos inesperados y de gran interés. Tú tuviste la fortuna, y también el honor académico y científico de estudiar los restos que se encontraban dentro del sarcófago femenino. Y saltó la sorpresa. Yo estaba participando en la toma de muestra de restos humanos fenicios para hacer un estudio paleogenético del Mediterráneo de época fenicia y claro, pues contamos con los restos óseos de los sarcófagos fenicios. Pero claro, a medida que íbamos viendo los huesos, pues parecían como que eran unos huesos muy robustos, muy grandes. Ya me topé con uno que fue determinante, que fue la pelvis. Entonces, cuando yo veo esa pelvis que es típicamente masculina, pues llamo a la conservadora pensando que es que había habido un error de etiquetaje de la caja. No había error absolutamente ninguno. Y entonces yo le dije, mira, yo lo siento mucho, pero estos huesos son de un hombre. Por el ajuar que contenía los restos es acorde a la época del sarcófago. El esqueleto parecía un enterramiento primario. Lo que pensamos es que los sarcófagos no eran un encargo explícito. Cuando se estudian los restos del sarcófago masculino, hay algún investigador que cree y considera que los que estaban eran de una mujer. Los huesos que se conservan en el museo como pertenecientes al sarcófago masculino no son los originales, pero sí tenemos un estudio que se hizo 2 años después de descubrir el sarcófago masculino. Entonces, ese estudio, que aunque se da por hecho de que el esqueleto es masculino, hay muchísimos indicios de que no lo es. Hemos profundizado en la ciudad de Cádiz, en sus restos arqueológicos y su patrimonio de época fenicia. Pero las preguntas sobre la ubicación de la primitiva Gadir y de Tartesos siguen en el aire. Me encuentro en Mesas de Asta, en Jerez de la Frontera. Desde el siglo XVII ya se conoce la ubicación aquí de Asta Regia, una gran ciudad romana. Cuando Schulten excavaba en el Coto de Doñana buscando Tartesos, algunos eruditos gaditanos ya quisieron ubicar aquí, bajo Asta Regia, la ciudad de Tartesos. Posteriores excavaciones entre los años 40 y 50 confirmaron que bajo el estrato romano existía restos tartésicos hasta llegar al bronce final. Mesas de Asta está prácticamente sin excavar y cuando uno ve este perfil, este cortado, se figura las grandes murallas que la coronarían e intuye la importancia arqueológica de este enclave absolutamente privilegiado. Quizás Mesas de Asta sea el yacimiento que revele el mundo tartésico, el necesario negativo en el molde
que explica la compleja protohistoria de la península ibérica. El Museo Arqueológico de Jerez custodia los materiales arqueológicos excavados en las mesas de asta y una colección brillante de diferentes épocas. Estamos en un epicentro de la civilización. Asta Regia es realmente impresionante, tanto por el material que se encontró, puramente tartésico, del siglo XII hasta el VI a.C., el turdetano, que son los herederos de los tartésicos, del siglo V al III a.C., pero también Tarteso es mucho más que ese material. Tarteso también es la leyenda y el mito. Los griegos asociaron a su gran héroe, Hércules, a Tarteso cuando vino en dos de sus trabajos. Uno a robar los bueyes del rey Gerión y otro a robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Tengo frente a mí un casco griego espléndido, bellísimo, intimidante, con estas formas al mismo tiempo tan clásicas y vanguardistas. Es un casco del siglo VII a.C. La arqueología confirma la presencia de griegos en estas costas. ¿Y si en el fondo parte de estos mitos tuvieran razón? ¿Qué es en verdad Mesas de Asta? Mesas de Asta es una urbe al completo, tiene lo que es la ciudad fortificada, las zonas de necrópolis, las zonas de acceso a través de las vías de comunicación, en este caso ya en época romana la vía Augusta, ¿no? Una zona portuaria es un conjunto impresionante como yacimiento, 250 hectáreas, ¿no?, de yacimientos que están ocupados desde el Neolítico hasta época medieval, ¿no?, prácticamente 3.000, 4.000 años de ocupación, claro, en una zona muy rica de la campiña que tiene comunicación con el antiguo estuario del Guadalquivir, con el Lacus Ligustinus, a través de lo que hoy son marismas, que antes son los esteros que menciona Estrabón, ¿no? Algunos eruditos locales llegaron a decir que Tartesos, cuando todavía se buscaba la ciudad, en verdad estaba en Mesas de Asta. La idea preconcebida que había en ese momento era buscar una ciudad opulenta, con un urbanismo espectacular, con templos, con tesoros, ¿no? Y bueno, claro, pero no se conocía qué es lo que era Tartesos. De hecho, Esteve en Asta Regia en el año 42-43 es de los primeros lugares, o el primer lugar en el que se identifican los materiales propiamente tartésicos, que luego nos van a servir para identificarlo como es el material de cerámica a mano bruñida o de retícula bruñida, ¿no? No existe una inmediata generalización o un boom de la asimilación de las costumbres y de la cultura oriental y fenicia. El mundo indígena, las poblaciones locales del Bronce Final y sus contactos con los fenicios pueden verse muy bien en el castillo de Chiclana. Allí, sobre el río Iro, se excava uno de los lugares claves de toda esta compleja historia. En este lugar hemos localizado un posible asentamiento del Bronce Final, de esa población que recibe a los fenicios que llegan a la bahía de Cádiz y inmediatamente después de esa llegada la construcción de una ciudad amurallada que se perpetúa en el tiempo hasta la actualidad. ¿Cómo ves tú esa relación entre estas ciudades que vamos conociendo, que se van descubriendo recientemente y que rodean Cádiz? Aquí tenemos el sitio que nos sirve para hablar de esa relación comercial entre población autóctona y la población oriental que llega. Desde aquí damos paso a través de estas vías fluviales tan importantes, por ejemplo, como puede ser el río Iro, hacia la campiña. Perfectamente nos sirve para ir completando esa red, ese asentamiento autóctono que siempre se ha hablado, que existió y bueno, que fue lo que atrajo realmente a los fenicios. Muestra de ese comercio y de esa relación tan importante que surgió a partir de la formación de las gadeiras, ¿no? Las fuentes clásicas no aclaraban demasiado bien la relación entre fenicios y población autóctona. Correspondía pues a la arqueología darle solución a este dilema, y para ello fue fundamental el descubrimiento y excavación del yacimiento de Doña Blanca, que vamos a conocer. El yacimiento de Doña Blanca se encuentra en un pequeño cerrito que domina esta gran llanura. Allí al fondo vemos un poblado de colonización
y más al fondo todavía pues el puerto de Santa María. Pues lo que hoy son tierras de cultivo fueron en la época de la ciudad de Doña Blanca, fue mar, es decir, el mar se adentraba y de hecho aquí abajo se ha descubierto el puerto fenicio de Doña Blanca. Este es un buen ejemplo de esa dinámica de colmatación que fue sufriendo, experimentando la costa andaluza de Huelva y Cádiz, sobre todo los ríos, la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Guadalete. Al irse sedimentando poco a poco, lo que era un golfo se convirtió en estuario, después en un lago ligustino y al final en marisma. Gracias a la arqueología hemos podido ir reconstruyendo cuáles fueron estos paleopaisajes, paleocostas que determinaron, por definición, el territorio tartésico. La excavación de Doña Blanca ha venido a arrojar luz a uno de los debates, de los dilemas clásicos de arqueología e historia española, y es la relación entre los fenicios y la población autóctona. Pero al mismo tiempo, estas excavaciones han abierto otra pregunta muy importante. Hasta ahora se pensaba que desde el inicio la antiquísima Gadir estaba en la ubicación actual de Cádiz, pero tras los descubrimientos de este yacimiento, la pregunta queda formulada. ¿Puede estar en verdad la antigua Gadir, la fundación de la ciudad primera, bajo el suelo de la actual Doña Blanca? Es difícil de entender que una ciudad con esta entidad no aparezca en las fuentes históricas. Tal vez se deba a una suerte de damnatio memoriae, ya que los habitantes de Doña Blanca lucharon junto a Cartago, derrotada en las guerras púnicas. O tal vez simplemente es que las fuentes no la citaron como un lugar distinto a Gadir, porque era la misma Gadir. Diego Ruiz Mata dirigió las excavaciones en el yacimiento de Doña Blanca durante más de 2 décadas. Su perspectiva sobre el problema de Gadir es clave. ¿Qué papel tiene Cádiz, la bahía y Doña Blanca, que conoce muy bien, en el mundo tartésico? Tartesos, ¿qué es en definitiva? Yo entiendo desde mi punto de vista personal que es un proceso de interacción, aculturación o integración. ¿Qué es eso? Pues es la relación, la fusión cultural de intereses también comerciales y de intereses fenicios en la zona con una población que conocemos como bronce final. De ese proceso de aportaciones de ideas materiales, sociales y religiosas, muy importante, las religiosas, pues surge lo que conocemos como mundo orientalizante. Y ese mundo orientalizante en realidad es el mundo de Tartesos. Cádiz eran 2 islas, una Iritía y Cotinusa, conocido y la paleogeografía no lo desmiente, la existencia de la isla de Cádiz pequeña. Esa isla de Cádiz pequeña es Iritía y ahí se funda, como ha demostrado el cine cómico, pues una pequeña establecimiento que seguramente no sobrepasaban de 20 habitaciones o 30 como mucho, porque el resto es en la calle Ancha, por ejemplo, es en Cánovas del Castillo, que es tan aledaña. Ahí eso no es ciudad, pero tenemos Doña Blanca al pie de la Sierra de San Cristóbal, junto a un río que es el Guadalete, junto a una zona muy prolífica y rica en agua. Eso es clave, mientras solo un pozo es documentado en Cádiz, que posibilitaba dar agua a 1.200 seres, ya sean humanos, animales o quienes lo requerían. Cádiz, además, se funda según, y esto quiero dejarlo claro, según el modelo de Tiro, que son 2 islas que tiene un mito detrás. Melcar decide fundar una ciudad ante un pueblo incivilizado. Isla, ciudad, eso es Tiro, eso es Cádiz en relación a Doña Blanca, pero no es el único caso. Luego, esas islas, ¿qué carácter tienen esas islas pequeñas que no son las interiores? Un carácter básicamente simbólico. Una colonización, señores, es llevar el país de uno en un barco y procurar que viva a 3.000 o 4.000 kilómetros a través de la religión, de los ritos y de los usos y costumbres sociales. Doña Blanca sería la ciudad principal, digamos, claro, y las islas que hoy son Cádiz serían como lugares santuarios o simbólicos o templos. Exactamente, y eso hasta ahora no se desmiente. De todos modos, hay una isla, que es la de Santipetri, que es la residencia única y exclusiva de Melcar. Importantísimo hito, el protector de todo ese concepto que conocemos Gadir.
Con ciencia y con tiempo, los enigmas de Gadir y de Tartessos se irán desvelando.